Muy buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. Es un placer estar nuevamente con ustedes y expreso mi agradecimiento por los mensajes que han visto en los últimos días. Y eso nos da gran motivación para continuar preparando material que a ustedes les sirva de edificación y puedan crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. De esta manera, pues nos convertimos en personas que realmente podemos ayudar a la causa de Jesucristo, nuestro Salvador. Para el día de hoy vamos a tocar el tema que es sumamente importante y está en Miqueas, el capítulo 5. Capítulo 5 de Miqueas, que se encuentra en el Antiguo Testamento. El capítulo 5, el verso 2. Hay una profecía que menciona a Miqueas en relación al lugar de donde el Mesías habrá de nacer. Y dice de la siguiente forma: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando de el Mesías que habría de nacer en Belén de Judea, y esto lo corrobora precisamente más hacia el frente en Mateo, el capítulo 2, el verso 5. Dice así, Mateo capítulo 2, el versículo 5, donde nos dice que los reyes fueron donde Herodes porque ellos se habían puesto a estudiar las estrellas y encontraron que había nacido el rey de los judíos. Y entonces menciona la historia que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Ellos dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tengamos un momentito de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, rogamos que tú nos tomes en tus manos y que permitas, Señor, que lo que se diga aquí sea para la edificación, para el crecimiento espiritual de cada persona, y que los hechos que tú presentas en tu sagrado libro se conviertan, Señor, en nuestra guía. Guárdanos del mal. Bendice a todos aquellos que en este momento están en necesidad, y te rogamos por todos aquellos, Señor, que están enfermos, que tu santa y bendita mano sea con cada uno de ellos. En tiempos como este, que tú nos has colocado dentro de este marco histórico, permite, Señor, que seamos de bendición para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, humildemente oramos. Amén. La ciudad de Belén es una ciudad con un destino maravilloso e increíble. Los antiguos profetas, especialmente Miqueas, había dado un destello de esa profecía de donde habría de nacer el Salvador del mundo, donde habría de nacer Jesucristo. Muy importante esto.
Luego vemos, como acabamos de leer hace un ratito, que Mateo corrobora que esa información que da Miqueas ya se ha cumplido. Cuando llegan estos reyes buscando al rey de Israel, la cual, buscando evidencias, Herodes entonces se entera que era en Belén de Judea, no en Jerusalén, sino en Belén de Judea, que el profeta había dicho que habría de nacer el rey de los judíos, el salvador del mundo. Ya con ese punto claro, la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a tocar algunas cositas aquí. ¿Dónde comienza todo? La historia de Belén comienza, diría yo, en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth, ustedes van a encontrar, después del libro de los jueces, van a encontrar una historia fascinante que todos deben leer. Dice allí en el capítulo 1, el verso 1 en adelante, nos dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora miren esto. ¿Cómo comienza Dios a colocar los elementos dentro de la historia para que de aquí se va a formar, lo que vamos a decir de aquí en adelante, se va a formar el linaje del futuro Mesías, siglos después? Estas 2 mujeres viudas regresan entonces a Belén, años después. Y allá en Belén, Noemí tiene a su cuñado que se llama Booz, que era pariente de su ex esposo Elimelech. Mira lo siguiente, porque es sumamente importante. De este linaje de Booz, que más tarde, a medida que vayan leyendo ese libro, que es bastante corto, Ruth y Booz se van a casar, se casan. Es de ahí que surge el maravilloso linaje para el Mesías prometido. Debemos hacer una serie de observaciones aquí, porque Dios trabaja de una manera, ¿cómo decirles?, misteriosa. Trabaja por senderos misteriosos, como dice la Biblia. Observen bien. Belén quiere decir casa del pan, casa del pan. A Belén era donde se iba a buscar comida de todas partes. Cuando había escasez, iban a Belén.
a comprar comida. Pero dice el libro de Ruth que hubo un momento en que hubo hambre en la tierra y de Belén, de Judea, tuvieron que ir entonces a Moab para buscar trabajo, para buscar conseguir las necesidades de ellos. ¡Qué increíble! Es allá donde uno de los hijos de Noemí, los dos hijos se casan con mujeres moabitas. De aquí viene, este hijo se casa con Ruth. ¿Saben lo que llama la atención aquí? Que los moabitas son los descendientes de Moab, el hijo producido por el incesto de Lot con una de sus hijas, la hija mayor, que emborracharon a Lot. Y ustedes pueden encontrar eso en el capítulo 19 del libro de Génesis, el verso del 36 al 37, donde habla de esa horrible experiencia, pero que de aquí salen entonces los moabitas, y de los moabitas pues producen, eventualmente nace Ruth. ¿Quién es Ruth? Ruth más tarde se convierte en la esposa de uno que nació y creció en Belén, que se llama Booz. Y Booz es aquí el bisabuelo del rey David. De aquí surge el linaje del rey David, de donde vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Si ustedes quieren conocer más sobre este asunto, vaya por ejemplo conmigo al capítulo 1 de Mateo. Vaya al capítulo 1 de Mateo, en el versículo 5, donde nos dice allí, el verso 5, para que vean lo importante de estas genealogías, porque ellas nos ayudan a nosotros buscar bien y conocer la verdad, si realmente Jesús era el Mesías. Mira lo que dice aquí. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y por ahí continúa el linaje. Miren la importancia de esos textos. ¿Saben lo que llama la atención? Lo que Dios hace aquí. Dios toma de este linaje. Salmón se casa con Rahab. ¿Quién es Rahab? Rahab era una ex prostituta que ayudó. En el libro de Jueces van a encontrar, ayudó a Josué, a los espías, a ser protegidos, obedeciendo de esta manera al Señor. Rahab produce ¿a quién? A Booz, quien más tarde se casa con Ruth, y de aquí sale este linaje. Interesante, sumamente interesante. Aquello que es despreciado por el mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Y ustedes pueden seguir leyendo estas cosas. Porque de una nación que odiaba a los israelitas, Dios saca de ahí a una mujer, a Ruth, para sacar linaje junto con Booz, quien son los bisabuelos del rey David, de donde va a venir el futuro Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Usted va viendo, sumamente importante. Dios trabaja así. La Biblia dice que nació Jesús en Belén de Judea. Yo tengo aquí una historia que hace tiempo me llamaron en uno de los programas que estuve en WKQ Radio,
donde se dieron unas pequeñas pláticas con un grupo de pastores para todo Puerto Rico en un momento de crisis, hace ya varias décadas. Y me llamó un abogado del sur de Puerto Rico para decirme que él, al leer el libro de los mormones, yo lo tengo aquí, el libro de Mormón, en Alma capítulo 7 verso 10 dice de la siguiente forma: dice, he aquí nacerá de María en Jerusalén, que era lo que él me estaba discutiendo, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Yo había hablado en el programa que la profecía específicamente decía que había nacido Jesús en Belén de Judea conforme a la palabra de Dios dicha por el profeta Miqueas en el capítulo 5, el verso 2. El licenciado, el abogado mormón, con mucho respeto me llamó diciéndome, pastor, mire, yo entiendo que él nació en Jerusalén y así sucesivamente. Yo le dije que nació en Belén de acuerdo a la Biblia. Y si hay contradicción entre una y la otra, entonces usted tendrá que decidir por una revelación tardía o por la revelación original que la Biblia nos da. Él me dijo que su libro de Mormones tenía un asterisco en la palabra Jerusalén, donde abajo se decía que toda esa región donde estaba también Belén se conocía así. Pero ese asterisco, le dije yo, lo pusieron después, porque como yo tengo una versión más antigua del libro de Mormón, al notar ellos el error, trataron de aclararlo poniendo un asterisco, pero no es así. La Biblia dice que nació en Belén de Judea y Dios estaba preparando el camino desde el tiempo de Ruth, para que los que investigan las profecías concernientes al futuro Mesías no tuvieran la duda dónde específicamente habría de nacer. Y habla de Belén, Éfrata. Ruth nos dicen que ellos eran de Belén, que eran efrateos, específicamente donde nació Jesús. Lo otro que es tema de discusión aquí es que cuando el mormón enseña que Jesucristo es nuestro hermano mayor, esto lo estoy sacando de las enseñanzas de ellos, y que progresó hasta llegar a ser un Dios. Él fue procreado en espíritu por medio del Padre Celestial y una Madre Celestial, y fue concebido físicamente por el Padre Celestial y una Madre terrenal. Y esto lo dice la doctrina mormona, afirma que Jesús y Lucifer son hermanos. Principios del Evangelio 15:16, según lo que enseñan eso. Cuando habla aquí del Espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a otro Espíritu, la cual no es el Espíritu que presenta la Biblia. Pero eso es tema aparte. Solamente quiero dejarles saber que hay grupos religiosos que traen otras revelaciones, las cuales que con mucha sinceridad ellos aceptan, porque así les enseñaron. Mi sugerencia es que lean toda la Biblia, todas las profecías concernientes al nacimiento de Jesús, a la Virgen María, que también es tema de debate entre los liberales si era virgen o no, pero ella misma dice que ella no conocía a varón al momento en que el ángel le anunció que habría de tener
este maravilloso bebé que le pondría su nombre, Jesús, y conforme a profecías en Isaías 7:14 se hablaba también de esto. Por tanto, cuando hay discrepancia entre una revelación y otra, busque la que es genuina, la que con exactitud nos habla a nosotros de la realidad de que Cristo nació en Belén de Judea, conforme a lo que el antiguo profeta había dicho. Y lo reconfirman también los escritores del Nuevo Testamento, porque no hay razón para poner otra cosa que no sea lo que es verdad. Ahora, con ese punto claro, el amigo mormón me había llamado y pues quedamos en eso de algún día hablar al respecto, pero esa conversación no se dio. Y cuánto me hubiese gustado poder haber continuado hablar con él. Así que lo que es maravilloso aquí, en el libro de según San Lucas, Lucas nos va a hablar a nosotros de cómo María se sentía en cuanto a este asunto del nacimiento de Jesús. Y hay un texto que es para que ustedes examinen y piensen dónde encuentran, ¿verdad?, al Mesías cuando él nace siglos después de que se dio esa profecía. Nos dice aquí que María y José, quienes vivían en Nazaret, estamos hablando al norte de Israel, y ella está llevando en su vientre al Salvador del mundo, pero ella vive en Nazaret. ¿Cómo entonces se logra que nazca en Belén de Judea? Es ahí donde entra el capítulo 2 de Lucas, que nos dice que en aquellos días, ¿cuáles días? En aquellos días en que María estaba encinta y que estaban esperando a este bebé, dice que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira bien cómo Dios opera. Dios provoca que Augusto César, de una manera misteriosa, promulgó un edicto para que fueran empadronados. La intención era para cobrar impuestos. Pero así, en medio de una situación como esta, que muchas veces no entendemos, al igual que en estos días, no entendemos muchas de las cosas que están sucediendo, Dios sigue con su programa y usted tiene que confiar en el Señor. Si usted entregó su corazón a Jesucristo, usted confía en el Señor, porque todo va conforme al plan de Dios. Dios provocó que esta pareja desde Nazaret vinieran a Belén de Judea, y se cumple la profecía con exactitud,
que el Salvador del mundo nació en Belén de Judea. Y ahí se cumple la profecía. Pero hay muchas cosas más. Dice entonces que habían ángeles que estaban en esa noche, las vigilias, velando a sus rebaños. En el verso 9, Lucas 2:9 dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero aquel ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. E inmediatamente vemos que los pastores se movieron y llegaron hasta donde estaba el niño, y lo encontraron acostado en un pesebre. Mira lo que dice el verso 17 de Lucas 2. Dice: y al verlo, refiriéndose al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María no tenía palabras para expresar lo que estaba sucediendo. Que este niño que ahora está en este pesebre, el cual ella carga en sus brazos, es su propio Salvador, el Salvador de ella, el Salvador mío, el Salvador de todos ustedes, el Salvador del mundo, el que hace que nosotros podamos tener entrada a los cielos, para que en el nombre de Jesucristo nosotros podamos llegar a Dios. Y todo el que recibe a este Salvador en su corazón tiene lugar para con Dios. Por eso, en momentos como estos, cuando hablamos de la Navidad, recordemos que Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Que Dios preparó un plan, que Dios elaboró este plan, preparó este linaje, para que nosotros, al examinar las evidencias, las pruebas, nos demos cuenta que este es el verdadero Mesías del cual hablaban los antiguos profetas. Que este es, que cada detalle que se mencionó allá en tiempos antiguos, cada uno de esos detalles se cumplen a perfección. Es importante eso, sí, porque ahora cuando te preguntes, ¿estaré yo adorando al verdadero? Sí. Y lo maravilloso de todo es que sacó linaje de los gentiles y sacó linaje de los hebreos, y de ahí sacó el linaje de David, de donde habría de nacer el futuro Salvador del mundo, y que ya nació, y que Él gobierna y reina a pesar de las situaciones que nosotros estemos atravesando en estos tiempos. Pero nuestra confianza debe permanecer en Él, porque Él es el verdadero Mesías, el verdadero Dios. Y hay tanto que pudiéramos hablar aquí al respecto, pero lo dejo para que ustedes mediten
Estudien el libro de Ruth. Estudien las profecías de Miqueas, las de Isaías, y así sucesivamente. Y llegarán a la misma conclusión, que el lugar de nacimiento de Jesús era en Belén de Judea, conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Decir otra cosa es decir algo falso, y no puede haber confianza en algo que sea falso. Por eso yo te exhorto a que busques en las Escrituras todo lo relacionado a nuestro Salvador, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Son noticias de gran gozo. Y esta Navidad celebremos con alegría que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, y todo el que lo recibe como Salvador personal recibe salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que Dios te dé gozo para celebrar esta Navidad con el verdadero Mesías, a Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Allá en el pesebre nace Jesús, la cuna de paz nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo a mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastor